Y llegados a la población guerrerense que se llama Coyuca de Catalán, no confundir con Coyuca de Benítez, observamos la anchura, la enormidad, la cantidad de agua que arrastra ese río Balsas, que se salió de sus riberas y que fue sembrando muerte, desolación, pobreza, miseria, una gran tristeza entre los habitantes que veían cómo perdían cosechas, ganados, rebaños, bienes, parientes, la vida. Así, en un instante, esa agua tan deseada, tan anhelada, de región tan seca, tan reseca y tan sedienta como es la de esa parte del estado de Guerrero llamado Coyuca de Catalán, ahí estaban las aguas embravecidas y la gente ya no sedienta, pero sí urgida de consuelo, de auxilio, pedía a gritos a todas las autoridades principales del país socorro, auxilio. Hoy también en el proceso ya de reconstrucción, cuando las aguas comienzan a descender, ya va a bajar el agua, va a bajar las aguas, van a volver a su nivel, se recuperarán las riberas, las mojoneras, tendrá su rango adecuado el agua, ahora viene la reconstrucción. Pero ahora las gentes se van a encargar, los propios dañados, de recibir sus recursos. La autoridad principal de este país no quiere, no permite ahora que pseudolíderes, que aventajados, que aprovechados, abusivos, se apropien de esos recursos, se vistan de ajeno, se las den de héroes y finalmente se embolsen esos recursos que urgen para la reconstrucción. La reconstrucción va en todos lados, por ejemplo, en Tamaulipas, hato ganadero que se perdió, cosechas que ya no habrá. Hay que mover esos fondos que están en los presupuestos, fondos que debe manejar la entidad respectiva, la encargada de la agricultura y la ganadería, para refaccionar rápidamente a los agricultores, a los ganaderos, para que en este ciclo otoño-invierno ya estén las tierras preparadas. Aquí en la Cámara de Diputados, aquí en San Lázaro, los legisladores están buscando los medios, todos legales, para acelerar, destinar partidas, hallar dineros a lo mejor en subejercicio, que tanto a veces se habla, es decir, dineros que no se gastaron oportunamente en los programas a los que estaban destinados y ahora pueden ser empleados para la reconstrucción que urge. Porque vuelve a alentar al ser humano, el levantarse, claro, algo incontrolable, la fuerza de la madre naturaleza. Pero ahora el hombre se impone, se levanta y se yergue sobre sí mismo, se enorgullece y dice adelante. Seca las lágrimas, entierra a los muertos, les reza y avanza. Ese es el proceso que ahora vive este país tras el paso de Ingrid y de Manuel. Vaya baño que le dieron a la nación este par de huracanes y gran tarea la que se avecina, la que se aproxima, la que es urgente ya de la reconstrucción nacional en muchos estados de la República. Soy Miguel Reyes Razo, su servidor. Hasta la próxima. Bien, continuamos desde el Congreso con este asunto de la reforma político-electoral. Diputado Angulo, muchas personas han dicho, usando una palabra muy fea, que el Partido Acción Nacional ha hecho un chantaje para meter esto a fuerza y que si no es ahora, pues no se salen con su idea de promover esto para que el gobierno les ayude y luego ustedes puedan ayudarle con la energética, ya que con la fiscalía no le ayudaron. Pero va por ahí la cosa. Falso. Esto fue una de las condiciones esenciales del Pacto por México, que se estableció la secuencia desde el principio del Pacto por México de cómo se iban a desarrollar las reformas estructurales. Y dentro de esa secuencia estaba, antes de la reforma energética y la hacendaria, la reforma política. Entonces eso por ahí no va. Ahora, quiero yo nada más mencionar algunos detalles adicionales que no hemos mencionado respecto a esta propuesta. El Partido Acción Nacional presentó ya su propuesta completa a través de una iniciativa que está ahorita en el Senado.
La Ley General de Partidos para regular los partidos, ya lo mencionó mi compañera Ruth en ese sentido. Luego el Tribunal de Justicia Electoral, que es un tribunal nacional, no federal, sino nacional, en donde se sustituyen todos los tribunales locales y hay un solo tribunal estatal, nacional, y con un entramado nacional de tribunal electoral también, ¿no? En cuanto a salas regionales, etcétera, ¿no? Luego tenemos también la segunda vuelta presidencial muy importante, los gobiernos de coalición, la ratificación de gabinete y una reforma constitucional para darle la participación directa a la ciudadanía en devenir del gobierno de una manera permanente a través de un sistema de democracia deliberativa. ¿Y el fuero? Bueno, lo del fuero es otra cosa que ya está ahorita en proceso. Bueno, sí, así es. Diputado Herrera, este asunto, hay muchos puntos sí, claro, de este proyecto, de este conjunto de ideas, que yo los había escuchado aquí en la legislatura anterior, claro. Cuando el señor diputado Beltrones, cuando el senador Beltrones todavía no llegaba aquí, y yo veo como que pues hay cosas como de copyright que no... Hay una explicación, hay 38 iniciativas aquí esperando a ser dictaminadas que se juntan con lo que se ha presentado de julio a septiembre en este momento por el Partido Acción Nacional, el PRD, legisladores de Acción Nacional, legisladores del PRD. Y bueno, los temas allí están. Yo me iría a principios. Obviamente que lo que hay que revisar es transparencia y rendición de cuentas. Lo que hay que revisar es cómo darle mayor fuerza a la participación ciudadana o la participación ciudadana en la toma de decisiones. Alinear el trabajo de los partidos políticos es muy importante en los requisitos que deben de cumplir, subir un poco más el tope en cuanto a los mínimos que necesitan para ser considerados como tales, el tema de los recursos públicos que los propios partidos políticos reciben y cómo deben de gastarse, todo lo relacionado con el ejercicio del poder, la relación misma de las elecciones con los medios de comunicación, la prohibición de contratar espacios en cualquiera de los mecanismos que se plantean con la finalidad de buscar la equidad. En fin, son muchos temas que se han abordado desde diferentes perspectivas, pero aquí lo que finalmente importa es que podamos constituir en la arquitectura republicana de nuestra democracia una mayor fortaleza que venga desde la base. No simple y sencillamente decir, eso no sirve y vámonos de arriba hacia abajo para controlar. Eso no es ninguna garantía. Además, la toma de decisiones que se hace de manera central, incluso de los propios partidos políticos, es una burla para las comunidades, los estados, la gente que vive en provincia. De tal manera que sí hay que revisarse bien todos estos elementos. Y bueno, los temas allí están, pero habría que buscar cómo hacer efectiva esta participación. Bienvenido el tema electoral, el tema político. En el tema político hay un replanteamiento de hacer del Estado mexicano un sistema semiparlamentarista, semiparlamentario. Habría que hacer reformas a la Constitución, ver que nosotros tenemos, nos guste o no, un sistema presidencial que se ha venido fortaleciendo con leyes para acotar la discrecionalidad y que ahí es donde tendríamos que seguir trabajando o ponernos de acuerdo antes de carrerear una reforma político-electoral con estos temas que suenan bien, que se antojan democráticos, pero que en la realidad no siempre funcionan. Muchas gracias. Señor diputado Mejía, este asunto de elevar el porcentaje de votos de un partido para darle definitividad a su registro, ¿usted cree que esté bien? Ahora creo que se pide 2, ahora se pretende pedir 2.5 del total de la votación. ¿Por qué no de una vez el 5% o el 10% ya de una vez? ¿Para qué? O el 20%, o desaparecer partidos también. ¿O por qué no desaparecer partidos? O desaparecer el Parlamento. Precisamente hoy es el aniversario de la muerte de Belisario Domínguez. Y me parece que lo que estamos viendo en el país es una regresión autoritaria, donde pareciera que no bastan ya las murallas en el Congreso y los miles de policías en las calles. Ahora hay que restringir la participación política para que se queden fuerzas políticas
que pues, prácticamente están ya acordadas para una serie de reformas. Y aquí yo sí veo, y ahí discrepo con el compañero del PAN, veo sí que un poco para lavarse la cara en lo fiscal van a ir en contra, pero en lo energético van a ir a favor, y luego van a ir juntos en la cuestión de la reforma política. Nosotros propusimos lo del Instituto Nacional Electoral por convicción, porque no confundimos federalismo con feudalismo. Y me parece que los temas de democracia y de transparencia son bienes jurídicos que se tienen que tutelar como parte de una nación, no como ínsulas donde que un virrey o un señor feudal haga lo que sea, porque si no estás atentando contra el federalismo. De haber habido candados en las deudas, no habría habido un Humberto Moreira en Coahuila dilapidando el patrimonio de un estado y comprometiendo el futuro de una nación, de la entidad de Coahuila en este caso, alegando el federalismo. Y en el caso de la democracia me parece que también hay que poner frenos, porque hay sátrapas que hacen y deshacen en las elecciones. Por eso nosotros vamos a insistir en que haya este Instituto Nacional Electoral, pero vamos a insistir en otra figura que nadie ha tocado, que es la revocación del mandato. Nosotros estamos a favor que si el pueblo elige una autoridad, el pueblo tiene la posibilidad, a través de mecanismos legales, de quitar esta autoridad y no seguir manteniendo gobernantes corruptos o ineficaces en el gobierno. Muchas gracias. Diputada Aguilar, este asunto de los partidos, de los pocos partidos y los muchos partidos, me decía un amigo mío, me decía, ¿ya viste lo que está pasando en Estados Unidos? Le digo, sí, ya lo vi. Me dice, es la consecuencia del bipartidismo. Si hubiera un tercero que moviera la balanza, no llegan a la parálisis en el ejercicio del gobierno, ¿no? ¿Será que mientras más partidos, más contrapesos? Y yo le diría al diputado Carlos Angulo, que es mi paisano querido del Partido de Acción Nacional, que si no es un chantaje, entonces lo reto a que entonces pase primero la reforma energética y la hacendaria, como tengan que pasar, y entonces el PAN con esta pues espíritu democrático abordemos la reforma política después de la energética y la hacendaria, ¿no? ¿Por qué? Y te voy a decir por qué. Precisamente hablemos de la ciudadanía y hablemos de lo que a la gente le interesa de la reforma política. Tú decías, la reforma política es para los políticos. En realidad la reforma política y electoral tiene que ver directamente y le afecta al ciudadano de todas las maneras. No solamente es la forma en que elige a sus ciudadanos, sino la forma en que estos gobernantes, como lo decía Ricardo Mejía, actúan frente a los ciudadanos, hacen políticas públicas y luego a veces se vuelven ladrones, virreyes, lo que ustedes quieran llamarles y decirles, y luego no hay forma de removerlos de ahí. Entonces, esta reforma tiene que ser consultada no solamente con los partidos políticos, ni con los órganos electorales, ni con los tribunales, sino con la ciudadanía. Y no podemos atropellarnos en este tema. ¿Qué es lo que te diría yo con el tema de la pluralidad? Hay un simple dicho en este tema: las minorías juntas siempre hacen la mayoría. Esta reforma, así como está, tiene lo necesario para que ustedes participen entusiastamente con ella, o le quieren quitar alguna cosa, o le quieren agregar alguna otra. Bueno, hay que reconocer que la política, a final de cuentas, se expresa en correlaciones de fuerza, y que hoy la correlación de fuerza, sin lugar a duda, más allá de las formas y los métodos con que se lograron, pues ha regresado el PRI al gobierno federal y cuenta con una mayoría principalmente en la Cámara de Diputados, y quiere hacer valer esa mayoría, pues supongo yo que para perpetuarse en el poder. En tal virtud, el papel de la oposición desde la izquierda es, primero, desde luego, evitar esa regresión democrática. Segundo, desde nuestra condición legislativa, en la parte de tarea opositora que en la Cámara realizamos, es construir la mejor reforma electoral posible.
Yo siempre he pensado que las grandes transformaciones que en México han acontecido nunca se han dado en los congresos, porque los congresos finalmente tienen una representación que dista mucho, en muchas ocasiones, de ser representación fiel de lo que ocurre en la sociedad, en la calle. Me parece que el ciudadano haga cargo de ejercer su derecho a transformar nuestra democracia imperfecta, que asuma que si logramos perfeccionar la forma de acceder al poder por parte de los partidos políticos y transparentamos estas decisiones, bueno, pues me parece que vamos a tener avances. No creo ni hemos extendido cheque en blanco a propósito de esta reforma. Vamos a dar la pelea por lograr las mejores condiciones de avance democrático, y desde luego soy escéptico que el PRI, desde su condición autoritaria, pues verdaderamente abra grandes cauces a esta transformación. Gracias. Diputada Zabaleta, evidentemente el entramado institucional, el entramado jurídico y después institucional de todo el sistema electoral obliga a que si se mueve una pieza se tienen que mover todas las demás. Esta ley de partidos políticos que a usted le interesa, ¿qué va a ser? ¿Una especie de COFIPE de a de veras? Bueno, ¿o va a separar lo electoral de lo partidario y luego habrá que hacer otro código para los procesos electorales vigilados por el nuevo instituto, o una ley orgánica, o cómo va a funcionar ese instituto frente a esos partidos? Claro. De hecho es el gran debate que se tiene, si se necesita una ley de partidos porque ya existe un COFIPE, y si se necesita un cambio en el COFIPE, o se necesita hacer una nueva ley para que puedan reglamentarse los procesos electorales. Es un debate que se está dando en la República. Quiero regresar a un asunto de los estados, a propósito de esta pregunta. Me parece que es importante tomar la experiencia de los estados precisamente para ver qué es lo que más nos conviene. O sea, dentro de esa ley de partidos, qué es lo que se tiene que reglamentar, hasta dónde se tiene que reglamentar, y dentro de lo que es el proceso electoral, hasta dónde tenemos los límites nosotros de participación. ¿Por qué? Porque hay experiencias locales, por ejemplo, exactamente, o sea, exactamente, resulta que criticamos lo malo de algunos estados de la República, y yo me refiero a algunos compañeros que han mencionado, por ejemplo, el estado de Coahuila, sí, ¿verdad? Mencionan el estado de Coahuila permanentemente por el asunto del recurso económico que se gastó ahí. Sin embargo, cada vez que hay endeudamiento en los estados, participan todos los partidos políticos para votar el endeudamiento de los gobernadores. Todos votan en los congresos locales. Punto número 1. Punto número 2. Algunos estados de la República tienen más partidos políticos que los que son de los nacionales. Tienen hasta 13 partidos políticos con los locales. Tienen prácticamente mitad y mitad. Y bueno, será más difícil tener acuerdos con más partidos políticos, pero será más fácil procesar las cuestiones democráticamente. Quiere decir que más participan en la decisión, y en el caso de Coahuila es así. Y hay una cosa que pasó en Coahuila ahora que visitamos los 14 estados que iban a tener elecciones a propósito de la Comisión Especial de Programas Sociales. Resulta que en Coahuila, terminando las elecciones municipales, están obligados a tener paridad en la constitución de los órganos de gobierno municipales, es decir, 50% mujeres, 50% hombres. ¿A qué me refiero? Rescatar las experiencias para ver hasta dónde podemos hacer procesos de cambios electorales, a retomar las experiencias locales. Esto de la paridad es una demanda que se tiene a nivel nacional, pero muy pocos estados, o por lo menos este es el único estado que tiene esa condición. Otras cuestiones son candidaturas independientes, ya se me acabó el tiempo, pero las candidaturas independientes Zacatecas y Quintana Roo, preguntémosle a los órganos locales cómo procesaron las candidaturas independientes, no es cualquier cosa. Y ese tipo de experiencias solamente los tienen los órganos locales, ¿no? Pues muchas gracias